Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 48. Luego de presentar estas verdades fundamentales concernientes al Creador, los apóstoles hablaron a los listrenses del Hijo de Dios que vino del cielo a nuestro mundo porque amaba a los hijos de los hombres. Hablaron de su vida y ministerio, su rechazamiento por aquellos a quienes vino a salvar, su juicio y crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo para actuar allí como abogado del hombre. Así, con el Espíritu y el poder de Dios, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Listra. En una oportunidad, mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio entre los oyentes un lisiado. Sus ojos estaban fijos en él y que recibía y creía sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de misericordia hacia el hombre afligido, en quien discernía a uno que tenía fe para ser sanado. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora obedeció instantáneamente a la orden de Pablo y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas y el que había sido lisiado saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses con la semejanza de hombre han descendido a nosotros». Esta declaración estaba de acuerdo con una tradición suya según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la tierra. A Bernabé lo llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte y la suavidad y benevolencia expresadas en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo, y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación. Los listrenses, ansiosos de mostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los apóstoles, y él trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Pablo y Bernabé, que habían buscado recogimiento y descanso, no estaban enterados de los preparativos. Pronto, sin embargo, les llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una multitud que había venido a la casa donde ellos se alojaban. Cuando los apóstoles descubrieron la causa de esta visita, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando, con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes. En voz alta y resonante, que se sobrepuso al vocerío de la gente, Pablo requirió su atención, y cuando el tumulto cesó repentinamente dijo: «¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». No obstante, la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueran divinos y no obstante los esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificios. Habían creído tan firmemente que esos hombres eran en verdad dioses, y era tan grande su entusiasmo que estaban poco dispuestos a reconocer su error. El relato dice que apenas apaciguaron al pueblo.
Los listrenses razonaban que habían contemplado con sus propios ojos el milagroso poder ejercido por los apóstoles. Habían visto regocijarse con perfecta salud y fuerza a un lisiado que nunca antes había podido caminar. Únicamente después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran sanador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. Las labores de Pablo y Bernabé en Listra fueron repentinamente reprimidas por la malicia de unos judíos de Antioquía y de Iconio, que al enterarse del éxito del trabajo de los apóstoles entre los licaonianos, habían resuelto ir tras ellos y perseguirlos. Al llegar a Listra, los judíos lograron pronto inspirar a la gente la misma amargura de espíritu que los dominaba. Por falsedades y calumnias, aquellos que poco antes habían considerado a Pablo y Bernabé como seres divinos, quedaron convencidos de que en realidad los apóstoles eran peores que criminales y eran dignos de muerte. El chasco que los listrenses habían sufrido al negárseles el privilegio de ofrecer sacrificio a los apóstoles los preparó para volverse contra Pablo y Bernabé con un entusiasmo parecido a aquel con el cual los habían aclamado como dioses. Incitados por los judíos, se propusieron atacar a los apóstoles por la fuerza. Los judíos les recomendaron que no le dieran a Pablo la oportunidad de hablar, arguyendo que si le concedían ese privilegio, embrujaría al pueblo. Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del Evangelio. Entregándose a la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y echando mano de Pablo lo apedrearon. El apóstol pensó que su fin había llegado. Recordó vívidamente el martirio de Esteban y la cruel parte que él mismo había desempeñado en aquella ocasión. Cubierto de magulladuras y desmayando de dolor, cayó al suelo, y la enfurecida multitud lo sacó fuera de la ciudad pensando que había muerto. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.